Hola, ¿cómo están? Soy Héctor Béjar y esta es la Cátedra Política del Pueblo. Bienvenidos y bienvenidas. Damos unos minutos para que se puedan conectar. Aquí estamos saludándolos a ustedes que están seguramente en Huánuco, en Tacna, en Arequipa, en Huancayo, en otras ciudades, haciendo esto que queremos convertir en una red de conocimientos, una red de difusión de conceptos. Vamos a dedicar estos minutos, como hemos anunciado, a la reforma agraria. 50 años de reforma agraria que estamos conmemorando esta semana. Ha habido actos por todo el Perú y por todos los barrios del Perú. El más reciente ha sido un conversatorio ayer en la Universidad de San Marcos y hemos tenido también un gran acto público en el mercado de Caraballo. Y allí se establece y se puede comprobar cómo es que el recuerdo de Velasco y el recuerdo de la reforma agraria se mantienen, a pesar de que la prensa, como sabemos, la prensa grande, ignora este hecho o lo combate. Bueno, pues, ¿qué fue finalmente la reforma agraria? Fue muchas cosas, es muy difícil establecer esto, sintetizarlo en unos cuantos minutos. Obviamente fue un proceso fundamentalmente de liberación de los campesinos que vivían un régimen de trabajo gratuito, de pongaje abominable, absolutamente inaceptable en el siglo XX y que venía, como sabemos, desde la colonia. Fundamentalmente eso fue eliminado por la actitud valiente del general Velasco Alvarado, que pudo movilizar a las Fuerzas Armadas peruanas para establecer un nuevo régimen en el Perú, siendo leal a la gran tradición de lucha que había tenido el Perú desde la lejana época de la colonia. Entonces, lo primero que hay que establecer es que la reforma agraria fue parte de un proceso popular, un proceso de lucha de los campesinos por la tierra, pero en general de los peruanos por tener un país moderno. Y en segundo lugar, hay que recordar que la reforma agraria fue apenas parte de un proceso de cambios. La otra parte fundamental, indispensable, importantísima, fue la reforma educativa. La reforma educativa que iba a liberar las conciencias. Entonces, con la reforma agraria que iba a darle a los campesinos la tierra y que de hecho se las dio porque recibieron entre 6 y 7 millones de hectáreas, teníamos la reforma educativa que era un proceso de concientización. Y además hay algo que tampoco se recuerda y es el planeamiento de los proyectos de integración rural y los proyectos de desarrollo rural, los PIAR y los PID, proyectos integrales de asentamiento rural y proyectos integrales de desarrollo, que iban a unificar toda la red empresarial formada por la reforma agraria a lo largo del país y a partir de la lógica que venía desde el incanato y que tenía que ver con las cuencas hidrográficas del Perú. Ese fue un proceso que no se pudo realizar. Y entonces, cuando se critica la reforma agraria y se dice que fue un proceso que no capacitó a los campesinos, se olvida que al lado estaba la reforma educativa. Y se olvida también la existencia de un gran sistema de capacitación que se implementó para los campesinos en esa época y que fue el sistema de investigación y capacitación para la reforma agraria con el apoyo de la OIT. Bueno, digamos que eso fue la reforma agraria. Y después, ¿qué quedó? Quedaron las nuevas generaciones libres. Desgraciadamente el proceso no continuó y entonces por 5 o 6 años de transferencia de tierras tuvimos más de 40 años de contrarreforma. Y a los que critican la reforma hay que pedirles que critiquen fundamentalmente la contrarreforma. Y por tanto, queda esta pregunta para ustedes. ¿Realmente había que hacer reforma agraria en el Perú? ¿Era conveniente hacerla?
o no era conveniente? La otra pregunta es, ¿se liberaron los campesinos o quedan otras tareas grandes por cumplir? Eso queda en la mesa de ustedes. Muchas gracias, muchos saludos y hasta pronto.